Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Libro primero. Del Sistema de Impartición de Justicia en Materia Civil y Familiar. Título primero. Disposiciones Generales. Capítulo primero. Del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Sección tercera. De las excepciones. Artículo 62. Las excepciones procesales son las oposiciones de la parte demandada para impugnar o contradecir el procedimiento, sin atacar el derecho sustantivo en litigio, las cuales se deben resolver antes del dictado de la sentencia definitiva. Artículo 63. Son excepciones procesales las siguientes. Primero, la falta de cumplimiento del plazo o condición que esté sujeta a la obligación. Segundo, la improcedencia de la vía. Tercero, la incompetencia de la autoridad jurisdiccional. Cuarto, la litispendencia. Quinto, la conexidad de la causa. Sexto, la falta de personalidad del actor o del demandado, o la falta de capacidad del actor. Séptimo, la cosa juzgada. Octavo, la remisión al arbitraje. Y noveno, las demás a las que les den ese carácter las leyes. Se harán valer al contestar la demanda, la reconvención o la solicitud de medidas cautelares, y en ningún caso suspenderán el procedimiento. De todas las excepciones se dará vista a la contraria, por el término de 3 días para que manifieste lo que a su derecho convenga, y se resolverán mediante sentencia interlocutoria en procedimientos escritos, y de manera oral dentro de la audiencia preliminar en juicio oral, dejando constancia de ello en el acta mínima que se levante con motivo de esta, salvo la de la cosa juzgada, que se tramitará conforme a las disposiciones previstas en este Código Nacional. Contra la resolución de excepciones procesales en juicio oral, no procede recurso alguno. En las excepciones de falta de personalidad, conexidad o litispendencia, solo se admitirá la prueba documental en copia certificada, las que se deberán exhibir antes de la audiencia preliminar, en términos de lo dispuesto en este Código Nacional. Artículo 64. En la excepción de falta de cumplimiento del plazo o condición a que esté sujeta la obligación, si se allana la contraria, se declarará procedente de plano. De no ser así, la excepción se resolverá en la audiencia respectiva. Y de declararse procedente, el efecto será dejar a salvo el derecho, para que se haga valer cuando cambien las circunstancias que afectan su ejercicio, debiendo condenar al pago de gastos y costas que se hubieran causado. Artículo 65. Cuando se declare la improcedencia de la vía, el efecto será el de continuar el procedimiento para el trámite del juicio en la vía en que se considere procedente, declarando la validez de lo actuado, sin perjuicio de la obligación de la autoridad jurisdiccional para regularizar el procedimiento de acuerdo con la vía que se declare procedente. Artículo 66. La incompetencia puede promoverse por declinatoria o inhibitoria, que se substanciarán conforme a lo dispuesto en este Código Nacional. Artículo 67. La excepción de litispendencia procede cuando la autoridad jurisdiccional conoce de un juicio en el que hay identidad entre partes, acciones deducidas y objetos reclamados, cuando las partes litiguen con el mismo carácter. Quien lo ponga debe señalar precisamente la autoridad jurisdiccional ante quien se tramita el primer juicio y declarar bajo protesta de decir verdad que no se ha dictado sentencia definitiva en el juicio primeramente promovido. La excepción de litispendencia solo podrá acreditarse con la copia autorizada o certificada de la demanda y contestación, así como con el original de la constancia de emplazamiento del juicio primeramente promovido, mismas que deberán exhibirse hasta el momento de celebración de la audiencia respectiva. El mismo tratamiento se dará cuando se trate de autoridad jurisdiccional que no pertenezca a la misma jurisdicción de apelación. Artículo 68.
se declarará procedente la litispendencia. Si se declara procedente la litispendencia, el efecto será sobreseer el juicio, que en segundo lugar previno. En materia familiar, persistirán las medidas provisionales y cautelares impuestas que estén ordenadas en el juicio, hasta que determine lo contrario la autoridad jurisdiccional que previno. Lo anterior resulta aplicable tratándose de personas que pertenezcan a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas y demás grupos sociales en situación de vulnerabilidad. Artículo 69. Existe conexidad de causas en cualquiera de los supuestos siguientes. Primero, identidad de personas y acciones, aunque los bienes sean distintos. Segundo, identidad de personas y bienes, aunque las acciones sean distintas. Tercero, acciones que provengan de una misma causa, aunque sean diversas las personas y los bienes. Y cuarto, identidad de acciones y de bienes, aunque las personas sean distintas. Quien oponga la conexidad debe señalar precisamente la autoridad jurisdiccional ante la que se tramita el juicio conexo y declarar bajo protesta de decir verdad el estado procesal que guarda. La conexidad solo podrá acreditarse con la copia autorizada o certificada de la demanda y contestación, formuladas en el juicio conexo, así como con el original de la constancia de emplazamiento, mismas que deberán exhibirse hasta el momento de celebración de la audiencia respectiva. La excepción de conexidad tiene por objeto la remisión de los autos del segundo juicio a la autoridad jurisdiccional que previno conociendo primero de la causa conexa, para que se acumulen ambos juicios y se tramiten por cuerda separada, decidiéndose en una sola sentencia, evitando que exista contradicción alguna. Artículo 70. No procede la excepción de conexidad. Primero, cuando los pleitos están en diversas instancias. Segundo, cuando las autoridades jurisdiccionales que conozcan respectivamente de los juicios pertenezcan a autoridad jurisdiccional de segunda instancia o poder judicial diferente. Tercero, cuando ambos juicios tengan trámites incompatibles. Y cuarto, cuando se trate de un procedimiento que se tramite en el extranjero. Artículo 71. La autoridad jurisdiccional estudiará de oficio la personalidad al momento de proveer el escrito inicial de demanda y su posible contestación, y el interesado podrá corregir cualquier deficiencia al respecto, siempre y cuando fuese subsanable, en un plazo no mayor de 10 días, con la consecuencia de no admitir la demanda en caso de la parte actora, o de tener por contestada la demanda y continuar el juicio en su rebeldía en caso de la demandada. En los juicios orales, la posibilidad de subsanar la personalidad de las partes deberá realizarse a más tardar al iniciar de la audiencia preliminar. Siempre que un litigante se presente en representación de alguna de las partes, la autoridad jurisdiccional estudiará de oficio su personalidad, independientemente del derecho de la contraparte de excepcionarse o realizar la objeción pertinente. Artículo 72. La excepción de falta de personalidad de la parte actora, y en su caso, la objeción de la personalidad que haga valer la actora en contra de la demandada en la etapa postulatoria, se tramitarán incidentalmente en los procedimientos escritos, conforme a las reglas que se establecen en el presente Código Nacional. En los juicios orales se resolverá, previo derecho de contradicción por 3 días, si la excepción se hace valer en la fase postulatoria, al momento de revelar audiencia preliminar en la etapa de depuración del procedimiento, en la que se recibirán las pruebas que se encuentren debidamente admitidas y preparadas, dejando constancia de los puntos resolutivos en el acta mínima que se levante con motivo de la misma. Artículo 73. En los juicios orales, si la excepción de falta de personalidad fuere sobrevenida en la audiencia preliminar, se resolverá previo derecho de contradicción en la misma audiencia de la parte contraria, en la que la autoridad jurisdiccional escuchará los argumentos de las partes,
proveerá lo necesario para la admisión o desechamiento de pruebas y las mandará a recibir en la misma audiencia si fuere posible, resolviendo en el acto la resolución que en su derecho proceda, de forma fundada y motivada, dejando constancia de los puntos resolutivos en el acta mínima que se levante con motivo de la misma. Cuando se declare fundada una u otra, si fuere subsanable el defecto, la autoridad jurisdiccional concederá un plazo no mayor a 10 días para que se subsane, y de no hacerse así, cuando se tratare de la parte actora, se sobreseerá el juicio, y en tratándose de la parte demandada, se continuará el juicio en su rebeldía. Artículo 74. Cuando se trate de objeciones de personalidad posteriores a los escritos que fijan la litis y hasta antes del dictado de la sentencia definitiva, se tramitarán de manera incidental conforme a las reglas previstas en el presente Código Nacional para los juicios del sistema escrito. En tratándose de objeción de personalidad dentro del sistema de audiencia en juicios orales, se deberá hacer valer dentro de la audiencia respectiva y resolver cumpliendo con el principio de contradicción y de manera oral, en la misma audiencia cuando la naturaleza de las pruebas ofrecidas y admitidas así lo permitan. En caso de ser procedente la objeción, el interesado no podrá actuar dentro del procedimiento y se declarará nulo lo actuado por él en la audiencia respectiva. Artículo 75. En la excepción de cosa juzgada, además de la copia certificada o autorizada de la demanda y contestación de demanda, deberá exhibirse copia certificada o autorizada de la sentencia de segunda instancia o de la autoridad jurisdiccional de primera instancia y del auto que la declaró ejecutoriada, o, en su caso, original y copia certificada del convenio emanado del procedimiento de mediación a que se refiere la ley correspondiente que regule los medios alternativos de solución de conflictos o justicia alternativa, o cualquier otra disposición al respecto de cada entidad federativa. La excepción de cosa juzgada debe oponerse al dar contestación a la demanda o la reconvención, y con la misma se dará vista a la contraparte para que dentro del término de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga. Se debe resolver mediante sentencia interlocutoria en los juicios escritos y en la audiencia preliminar dentro de la etapa de depuración del procedimiento en los juicios orales. Y en su caso, será apelable en ambos efectos, si se declara procedente, y en el efecto evolutivo de tramitación conjunta con la sentencia definitiva si se declara improcedente. En dicho caso, la autoridad jurisdiccional asumirá plena jurisdicción, resolviendo el fondo del asunto, sin necesidad de reenvío a la autoridad jurisdiccional de primera instancia del sistema escrito o sistema oral, sea en el trámite o resolución del recurso, cuando éste modifique o revoque la sentencia interlocutoria combatida. Artículo 76. Salvo disposición expresa que señale alguna otra excepción, como procesal, las demás defensas y excepciones que se opongan se resolverán en la sentencia definitiva.